La acción oblicua. ¿Por qué se le denomina también acción indirecta o subrogatoria? Ahora bien, se le llama también subrogatoria porque los acreedores se colocan en la situación jurídica del deudor para ejercitar sus derechos y acciones. Lo hacen a nombre y por cuenta del deudor en lugar suyo, pero no parece recomendable la designación por confundirse con lo que emana del pago con subrogación, que es totalmente diferente. En este, un tercero, acreedor o no del deudor, paga la deuda de este y en virtud de este pago adquiere el crédito y puede dirigirse contra el deudor cobrando para sí. En la acción oblicua, el acreedor del deudor cobra los créditos y otros derechos de este para, a su vez, con el producto de dicho cobro, hacer pago de su acreencia. También se le llama acción indirecta para diferenciarla de ciertas acciones directas del acreedor, en el que éste también hace efectivo derechos y acciones del deudor, pero no por cuenta de éste, sino por la propia. Finalmente, y para terminar de caracterizarla, la acción oblicua se asemeja en cierta forma a la representación legal, ya que se actúa por cuenta de otra persona, pero el representante lo hace en beneficio del representado y el acreedor actúa en su propio interés. Definición de la acción oblicua. Llamada también indirecta o subrogatoria, como ya mencionamos, es la otorgada al acreedor para la defensa en sus intereses propios de los derechos de su deudor, con el fin de recuperar o conservar bienes de éste, los cuales pueden llegar a satisfacer su crédito, evitando de este modo que la inactividad del deudor al respecto, frecuentemente maliciosa, le ocasione los perjuicios consiguientes a su insolvencia. La acción oblicua es una figura jurídica que permite a los acreedores ejercitar los derechos que su deudor tiene y con el objetivo de cubrir a su vez los créditos a su favor y extinguir la deuda. La acción oblicua puede ser definida como el recurso que la ley concede al acreedor que no tenga otro medio de hacer efectivo su crédito, para ejercitar los derechos y acciones no utilizados por el deudor para acrecentar su patrimonio, siempre no sean inherentes a la persona de éste. La acción subrogatoria es distinta a la figura de la subrogación. La subrogación es la sustitución en la posición de una persona adquiriendo tanto sus derechos como sus obligaciones. La acción subrogatoria no persigue esta finalidad. Esta acción procesal simplemente otorga la posibilidad de que un acreedor sustituya a su propio deudor ante los créditos de este, para poder cobrar posteriormente sus créditos al haber aumentado el patrimonio del deudor. Es una acción subsidiaria. La inactividad del deudor con sus propios créditos, es decir, su poco interés por recibir lo que sus deudores le deben, es lo que provoca esta acción. Requisitos de la acción oblicua. Estos requisitos son necesarios para que un acreedor pueda interponer esta acción, y son los siguientes. Número 1. Insolvencia del deudor. El deudor no tiene que tener suficiente patrimonio para que el acreedor pueda cobrarse la deuda. Número 2. El deudor no tiene que responder a su deuda, pero sí debe tener créditos a su favor. Número 3. El acreedor no se queda directamente con el pago del crédito que tiene a su favor el deudor, sino que estos bienes pasan al patrimonio del deudor y posteriormente el acreedor se los cobra. Número 4. El acreedor debe haber agotado todos los medios posibles de averiguaciones de bienes del deudor. Número 5. Que efectivamente el acreedor tenga un derecho a crédito contra el deudor. Número 6. Que el crédito que tiene a su favor el deudor no tenga carácter personal. Para que ese crédito sea considerado como personal, significa que solo y únicamente el deudor puede hacer efectiva esta acción, sin posibilidad de subrogación. Por ejemplo, las acciones de la familia, como la del divorcio, podrían aumentar el patrimonio del deudor, pero en este caso no es posible subrogarse por el acreedor de este. Requisitos del acreedor que ejerce la acción oblicua. Número 1. Como toda persona que ejerce una acción, debe tener interés en ello. Número 2. El acreedor tendrá interés cuando la negligencia del deudor quede comprometida su solvencia. Número 3. En todo caso, es evidente que si el deudor es solvente, no procede el ejercicio de las acciones oblicuas. Cualquiera que sea la magnitud e importancia de los derechos que el deudor deja de hacer valer, si igual se va a pagar de su crédito, el acreedor carece de todo interés y su actuación sería una mera intrusión en las cosas ajenas. Requisitos del deudor. Si nos vamos a los requisitos del deudor, número 1, debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones. Número 2, el deudor debe estar en estado de insolvencia. Número 3, no es necesario que constituya previamente mora al deudor.
Requisito de los derechos y acciones que se ejercen por cuenta del deudor. Desde luego, estos derechos y acciones deben ser patrimoniales, ya que el objeto que persigue el acreedor es incrementar el patrimonio en que podrá ejecutar la obligación. Ningún interés puede tener en los que no tengan significado pecuniario. Número 2. Enseguida, tales derechos y acciones deben existir. No podría el acreedor establecerlos contratando por cuenta del deudor. Número 3. Deben referirse a bienes embargables, porque en caso contrario, aun cuando ellos hicieran ingresar al patrimonio del deudor, sus acreedores no podrían después perseguirlos. Efectos que produce la acción oblicua. En cuanto a los efectos que produce la acción oblicua, tenemos que la acción subrogatoria busca obtener un incremento patrimonial del deudor para que el acreedor pueda satisfacer su crédito. Cuando el deudor tenga patrimonio, el acreedor se exigirá el pago de su crédito. El acreedor podrá ejercitar las acciones que le correspondan a su deudor sin límites, pudiendo reclamar la deuda en su totalidad con la obligación de devolver la cantidad sobrante. Aquello que entre en el patrimonio del deudor por las acciones que ejerció su acreedor no quedará efecto a este y podrá beneficiarlo a cualquier otro acreedor que lo reclame. La acción oblicua en la legislación panameña. Narciso Garay nos da la siguiente definición de la acción indirecta o subrogatoria. Se llama acción indirecta, oblicua o subrogatoria al ejercicio por parte del acreedor de derechos y acciones patrimoniales, no personalísimos, perteneciendo al deudor no concursado ni quebrado, con el fin de hacer ingresar al patrimonio de este bienes que deben estar en él y no lo están, siempre que el deudor no esté en posesión de otros bienes sobre los cuales pueda el acreedor obtener la realización de lo que se debe. Esta acción se halla prevista en el artículo 996 del Código Civil panameño. Artículo 996. Los acreedores, después de haber perseguido los bienes que estén en posesión del deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. El extracto normativo antes mencionado faculta al acreedor para ejercer acciones pertenecientes a su deudor, respecto de las cuales en principio carecerían de legitimación para ejercerla. Tales acciones se podrían ejercer ante el supuesto deudor que se mostrase omiso, sea por negligencia o por mala fe, en cuanto a hacer ingresar en su patrimonio bienes que deben estar en él y no lo están. Se trata de suplir la inacción del deudor ejerciendo las acciones que le competen a este, de tal manera que el acreedor accionaría ante el deudor de su deudor ejerciendo las acciones que le corresponderían a este último. Igualmente que el acreedor no ejercitase sus acciones propias sino ajenas, es decir, acciones de las cuales es titular su deudor. En consecuencia, no produce tal subrogación, pese a la denominación de acción subrogatoria. Lo que se produce es realmente una sustitución procesal. Semejanzas de las acciones pauliana y subrogatoria. En cuanto a las semejanzas de las acciones paulina y subrogatoria, tenemos que se funden en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía general o común de los acreedores. Son medios de conservación de la garantía patrimonial. Este patrimonio puede desaparecer o disminuir por actos del deudor con los cuales renuncia, dispone o agrava sus bienes o por abstención u omisión del deudor que no hace lo que debe hacer en su beneficio. También tienen carácter patrimonial. La acción subrogatoria se trata de crear o incrementar el patrimonio del deudor que por desidia de este podría perder, y la acción paulina restituye la garantía general que exclusivamente relaciona al acreedor accionante. También constituyen recursos judiciales subsidiarios, cuyo fin es conseguir el pago actual o futuro de las deudas. Proceden en virtud de la conducta perjudicial, acciones u omisiones adoptadas por el deudor respecto de sus acreedores. A su vez, no producen sin el patrimonio del deudor, hay bienes suficientes para hacer efectivo el crédito, situación en la que el acreedor no tiene injerencia en el manejo de los asuntos del deudor. Diferencias entre la acción pauliana y la acción subrogatoria. Salvo las semejanzas antes señaladas, la diferencia entre ambas acciones es completa. La acción paulina supone una acción y la subrogatoria una omisión de parte del deudor. La acción paulina procede contra los actos, acciones del deudor con los cuales renuncia a derechos o realiza actos de disposición o gravamen de su patrimonio en perjuicio de su acreedor. El deudor dona, vende o grava sus bienes, renuncia a una herencia o legado, etc. La acción subrogatoria o oblicua cae dentro del campo de las omisiones del derecho, en el reclamo o no ejercicio de sus derechos. No reclama una herencia, no se defiende en un proceso judicial que puede originar la pérdida de sus bienes, etc. La acción paulina ataca un acto realizado por el deudor y las acciones subrogatorias suponen la inactividad del deudor.
el patrimonio del deudor constituye garantía general de sus acreedores. Asimismo, el fin de la acción oblicua es ingresar en el patrimonio del deudor los bienes que resulten por los que la naturaleza de la acción subrogatoria u oblicua es de integración patrimonial. Por lo tanto, beneficia a todos los acreedores del deudor. La acción paulina persigue que se declare ineficaz con relación al accionante el acto de renuncia de derechos o disposición gravemente realizado por el deudor, restituyéndose de este modo la garantía patrimonial común, pero sin que los bienes retornen al patrimonio del deudor. Su naturaleza es de constitución de la garantía patrimonial común, pero sin restitución de los bienes a la esfera jurídica del deudor. Consiguientemente, la acción paulina beneficia exclusivamente al acreedor demandante que obtiene una sentencia favorable. También, en la acción oblicua, el acreedor demanda en nombre de su deudor. En la paulina, demanda en nombre propio. En la acción oblicua, el acreedor obra en nombre del deudor inactivo, sustituye a la persona de este ejerciendo los derechos que omite hacer valer derechos que de otra manera quedarían perdidos por el abandono del titular, lo que no ocurre en la acción pauliana, que corresponde a un derecho que los acreedores ejercen en nombre propio, actúa iure propio, es decir, en la acción subrogatoria el acreedor ejercita un derecho ajeno, el de su deudor, y en la acción paulina ejercita un derecho propio. La prescripción de la acción oblicua. La acción oblicua es una acción personal, por lo tanto, el artículo 1701 del Código Civil panameño declara lo siguiente: prescriben en 7 años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción. Y en el artículo 1709 declara que el tiempo de prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas por sentencia comienza desde que la sentencia quedó ejecutoriada. Ejemplos de la acción oblicua. Ejemplo de la acción subrogatoria. En este primer ejemplo tenemos que Ángela tiene un derecho de crédito frente a Clara y sabe que la deudora está en estado de insolvencia, por lo tanto no tiene activos en su patrimonio. Clara tiene un deudor, Carlos, pero ella ha decidido no reclamarle la deuda. Ángela ha intentado por todos los medios posibles cobrar la deuda de Clara, pero no lo ha conseguido. Se entera que Clara tiene un deudor y decidió ejercer la acción subrogatoria. Al ejercer la acción, consigue que Clara cobre su deuda y se integran esos pasivos en su patrimonio para posteriormente Ángela pedir la ejecución.